hemos llamado a nuestra reunión del día de hoy, Seguimos Cuidándonos. Va a estar liderada la reunión por la doctora María Alejandra Zárate, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo para ambas clínicas. ¿Y por qué tan importante el Seguimos Cuidándonos? Porque desde el comienzo siempre hemos planteado dos frentes en cuanto a la respuesta a la pandemia por el COVID-19. Una es que podamos hacer todo un plan de acción para el manejo de nuestros pacientes sospechosos y confirmados por esta enfermedad, pero nuestro otro gran frente corresponde a todo el equipo humano de ambas instituciones y cómo lograr que nos podamos proteger todo el tiempo que estamos en nuestras instituciones, cómo también poder hacer eso extensivo a nuestros hogares y a las diferentes actividades que podamos realizar. Así que nos vamos a centrar en ese seguimos cuidándonos, en el que es absolutamente importante que entendamos que en el cuidado también somos todos, y entonces ese autocuidado es una de las cosas que más nos va a ayudar a que tengamos bienestar como trabajadores y también podamos proteger a nuestras familias. Dentro de nuestras estadísticas nacionales para el día de hoy, como todos sabemos, realmente estamos en un franco aumento del pico del coronavirus en nuestro país. Tenemos ya 54.900 casos confirmados, con cerca de 2 semanas en las que llevamos alrededor de entre los 1.500 y los 2.000 casos diarios. El día de ayer, 1.868 casos diagnosticados y llevamos un acumulado de 1.801 fallecimientos con 75 para las últimas 24 horas. Tenemos casos de COVID-19 en 32 departamentos del país y un acumulado de casi 8 millones de casos en el mundo. Y uno de los grandes cambios que hemos tenido para esta semana, desde el fin de semana anterior, corresponde a ese aumento de ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la ciudad. Como todos sabemos, la ciudad de Bogotá es una ciudad que recoge el mayor número de casos confirmados del país y asimismo es el que está teniendo el mayor porcentaje de ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo del país. Y cuando nos centramos exclusivamente en las camas de unidad de cuidado intensivo de Bogotá, tenemos que para el día de hoy hay una ocupación del 58.61%. Ya nos habían anunciado que pasábamos a alerta amarilla una vez superáramos el 50% de ocupación de las camas destinadas en la ciudad para la atención de pacientes con COVID-19. El día de hoy amanecemos con 439 camas ocupadas, de ellas 153 casos confirmados y 286 probables. Y cuando vemos la gráfica que tenemos en la parte de abajo, vemos cómo nos habíamos mantenido toda la respuesta de la pandemia en esa zona verde y llevamos una semana en esa alerta amarilla en un constante aumento. Y acá viene una de nuestras grandes invitaciones y de los grandes cambios y retos que nos trae la pandemia. Y es ese trabajo en equipo para el cual nos venimos preparando en estos meses, así como nos hemos preparado en elementos de protección personal, en rutas de atención, en protocolos de manejo, pero para lo otro que nos venimos preparando y este es el momento de ponerlo en práctica, es en el trabajo en equipo escalonado. Estamos en una institución donde contamos con todo el personal altamente especializado para cada una de las áreas, pero la pandemia nos reta a que vamos a necesitar trabajar en grupo, recibir la ayuda y poder trabajar coordinadamente entre diferentes áreas para poder dar respuesta a los pacientes que van a tener la mayor complejidad o las áreas donde vamos a tener el mayor número de atenciones, como van a ser las unidades de cuidado intensivo, las áreas de hospitalización y las áreas de urgencias, y tendremos que irnos adaptando en cada una de ellas según cómo se vaya presentando la pandemia. En este momento, en Colombia y en la ciudad,
Vamos a tener que concentrar gran parte de nuestros esfuerzos en poder dar respuesta a los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, eso nos va a llevar a que para lograr ese trabajo en equipo tengamos que adaptarnos, modificar un poco los esquemas a los que estábamos acostumbrados de trabajo, probablemente adaptar nuestros horarios. Y entonces vamos a tener todo un momento de innovación y de reinvención de nuestras áreas para poder tener el mejor resultado tanto para nuestros pacientes, sus familias y para que adicionalmente cada uno de los equipos pueda trabajar de la mejor manera con todos los recursos y ojalá lo más cómodos posibles. Entonces, dentro de ese equipo escalonado, en el caso de las unidades de cuidado intensivo, pues, tenemos todo el personal altamente especializado en las UCIs, pero luego también se integrará otras personal que tenemos trabajando en otras áreas, pero que tiene formación en unidad de cuidado intensivo, y la tercera línea de trabajo corresponderá a el equipo que viene siendo entrenado para ciertas acciones dentro de las unidades de cuidado intensivo. Entonces recordemos que tenemos en este momento 29 camas de cuidado crítico en la clínica del Country, 12 en clínica en la Colina, y pues somos todos los servicios y todos los equipos trabajando conjuntos para poder salir adelante en la pandemia. Cuando vemos nuestras estadísticas institucionales a fecha de corte el día de ayer, llevamos 2.518 pacientes atendidos entre sospechosos y confirmados, 1.602 en clínica del Country y 916 en clínica nacional. De ellos, 200 casos positivos, 149 en clínica del Country y 51 en clínica la Corona. Con 58% corresponden a mujeres, un promedio de edad de 43.85 años y 7 casos de fallecimientos. Cuando vemos si hay un nexo epidemiológico para el contagio, 45% corresponde a contacto con un caso confirmado. De aquí que el mantener el distanciamiento físico es súper importante para evitar el contagio, y eso también nos aplica a nosotros como trabajadores de la salud. No solo estamos expuestos cuando damos la atención a un paciente sospechoso o confirmado, estamos expuestos en todo momento y debemos mantener eh, las instrucciones de distanciamiento físico y de uso de mascarilla facial convencional, así como la implementación de la estrategia nacional de higiene de manos. Al día de hoy amanecemos con 11 pacientes confirmados hospitalizados. En ambas clínicas tenemos más pacientes, incluyendo los sospechosos, pero 11 confirmados, 7 en hospitalización y 4 en unidad de cuidado intensivo. De los 4 confirmados, en 2 y 3 se encuentran en la clínica del Country y en la clínica de la Colina. Sin embargo, tenemos un porcentaje de ocupación mayor en las unidades de cuidado intensivo. En nuestro consolidado de 200 pacientes, 57% que corresponden a 114 tuvieron manejo ambulatorio y 43% hospitalario. De ellos, el 60% estuvieron en hospitalización general y el 40% en unidad de cuidado intensivo, con una estancia promedio en la UCI que se ha mantenido constante durante realmente toda la pandemia en 14.8 días como una media de estancia, y aumentó un poco el porcentaje de ventilación mecánica. Hace una semana estaba en 60% y hoy tenemos un acumulado de 70% de pacientes que requieren ventilación mecánica. De los ambulatorios, la mayoría se han comportado con una infección respiratoria aguda muy complicada, 98%, y de los hospitalizados, lo que ha predominado son los casos de neumonía. En la unidad de cuidado intensivo, neumonía un 26%, SDRA un 6% y datos de choque casi un 70%. La sintomatología se ha mantenido en promedio de tos en un 68%, y fiebre, miren que no está únicamente en el 50%, y es lo que casi siempre observamos, que la mitad presentan fiebre, otros síntomas respiratorios, y la diarrea se mantiene en cerca de un poco más del 20%.
Otros signos como el dolor torácico en un 14% son los que debemos tener muy presentes y hemos empezado ya a encontrar pacientes que nos refieren anosmia o atrofia. Dentro de los grupos de riesgo, el 64% son menores de 50 años. Llevamos 14 pacientes pediátricos que corresponden al 7%. Y de las comorbilidades que presentan, las que ocupan el primer lugar corresponden a la hipertensión arterial y a los trastornos a nivel tiroideo y obesidad. Nuestros 34 pacientes en UCI tenemos un balance que para nuestras instituciones es muy positivo. 22 de ellos egresaron de las instituciones, 4 están en este momento en la cuidado intensivo, 2 se encuentran en hospitalización y 6 fallecimientos en los cuales contaban con varias comorbilidades, dentro de ellos estados importantes de administración, ocupando el primer lugar dentro de las comorbilidades. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora María Alejandra Zárate. En este seguimos cuidando porque entendemos que el personal de las clínicas esté sano es una de nuestras grandes prioridades en esta respuesta a la pandemia. Retomando la charla, retomando la charla, guiándonos Es importante recordar que por más, o sea, nosotros podemos usar todos los elementos de protección personal durante la jornada laboral, pero si no nos cuidamos en los momentos sociales como son los almuerzos, los refrigerios o las idas a desayunar, así como si no nos cuidamos en nuestras casas, porque muchos conviven con personas que trabajan en otras instituciones de salud, con otras personas del sector de la salud. Entonces, si no nos cuidamos entre nosotros por fuera de las jornadas laborales, pues muy difícilmente vamos a lograr evitar esos contagios que no solamente pueden ser aquí en la clínica, sino en otros ámbitos. Entonces, es para recordar un poco acerca sobre los mecanismos de transmisión que tiene el virus. Entonces, es importante recordarles que en distancia menor de 2 metros la posibilidad de contagio es mayor, perdón. Entonces, por eso hay que evitar el contacto cercano, es tener una distancia de 2 metros o más con las demás personas. ¿Por qué? Porque aunque usemos
El tapabocas, ¿sí? Si no usamos el tapabocas, si estamos en un lugar cerrado con muchas personas o con una persona muy cercana, pues lo podemos contagiar a través de nuestra saliva. Este es un cuadro donde nos muestra la cantidad de partículas que emite una persona, ¿cierto? Al hablar, al toser o al estornudar. No solamente cuando una persona tose o estornuda emite las partículas de saliva, sino también al hablar. Entonces es por eso, y entre más duro hable la persona, entre la voz sea más alta, pues más partículas de saliva va a arrojar. Es importante también recordarles que la propagación se puede dar porque muchas de las personas no son sintomáticas, la mayoría de las personas cursan con una infección asintomática, entonces por eso nosotros puede que no veamos el virus o por las manifestaciones clínicas del virus, pero ese se encuentra en la vía respiratoria de las personas que las emiten al hablar, al contacto con las manos y pues en los objetos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de protección? Los mecanismos de protección es mantener al menos 2 metros de distancia de otras personas, no reunirse en grupos, no estar en lugares muy pequeños y muy concurridos o con congregaciones masivas, cubrirse la boca al toser si no se está usando el tapabocas, como por ejemplo en la casa, que mucha gente pues dentro de la casa no lo va a usar, pero sí tiene síntomas respiratorios como tos o estornudo, pues debe usar el codo para taparse. Si usan pañuelos desechables, pues botarlos porque hay gente que reutiliza el Kleenex hasta que ya no le queda 1 centímetro seco. Entonces es importante mantener el recambio de estos pañuelos desechables y no guardarlos, sino quedarse con ellos y evitar saludar o de beso o estrechar las manos. Hay que cambiar esa manera de saludarnos. También es importante lavar o limpiar las superficies que uno toca. En este caso serían los escritorios o serían donde se hacen las evoluciones en la parte asistencial o en las oficinas de cada uno, el puesto de trabajo de cada una en la parte administrativa. También es importante recordar los celulares. Los celulares también hay que limpiarlos. No es que el celular que estuvo rodando aquí por toda la clínica vaya a la casa o cuando estamos almorzando lo manipulamos mucho y pues nos puede transmitir la infección. El lavarse las manos es muy importante. Hay que lavarse las manos, un buen lavado, pues aquí en el área hospitalaria pues se conoce más acerca de los buenos lavados y cómo deben ser los lavados, pero pues la parte administrativa también tiene que ser consciente de eso y realizarlos y usar usar un desinfectante de alcohol al más del 60%. En varios puntos de la clínica hay dispensadores de alcohol, entonces es importante que hagan uso continuo de eso. Es importante también evitar el consumo de cigarrillo y no compartir los objetos personales, desde el celular hasta la lonchera, la coca de la comida. Todos los objetos, tratar de mantenerlos lo más de uso personal posible, no compartir. Hay que ventilar las casas y los hogares. Entonces, una manera de hacer presión negativa es abrir una ventana y pues cerrando una puerta. Eso genera una mayor ventilación, ¿sí? Y en los espacios bien ventilados, pues las gotículas que transmiten, que pueden estar presentes en el aire para la infección, pues se van a barrer más rápido. Eso aplica para todos los ámbitos, desde la casa hasta los lugares de hospitalización. Eso nos va a permitir disminuir la concentración de gotículas en el aire. Cuando no estén aquí trabajando, las personas que asisten a trabajar o las personas desde casa, pues es importante mantener la recomendación de no salir de la casa, mantenerse el mayor tiempo posible en la casa. Si hay síntomas respiratorios, no venir a trabajar y avisar para mirar a ver si cumplen criterios o no para la toma de la prueba, pero es importante que ninguna persona sintomática ni ingrese a un turno de trabajo y pues mucho menos se desplace, digamos que venga a trabajar o se mantenga sin su tapabocas.
y pues evitar el transporte público pues por las aglomeraciones. O pasa también que aquí todo el día están con el tapabocas y se montan al carro 3 o 4 para irse a la casa, entonces todos se quitan el tapabocas y van en el carro sin el tapabocas. Entonces todo lo que se hizo durante las 12 horas o las 6 horas o las 8 horas de trabajo, pues se pierde porque la gente ya como salió de la clínica, entonces piensa que ya por fuera de la clínica todo es estéril, pero por dentro es donde está el virus. Y no es así, es casi completamente al contrario. Como la gente se cuida más en la clínica, pues está un poco más protegida que en los lugares de libre esparcimiento donde se presenta el virus. Es importante el uso de tapabocas, no solamente aquí en la clínica, como les digo, sino por fuera, en los sitios sociales, en los supermercados, cuando se va a hacer alguna reunión de algún tipo, que se necesita una reunión presencial, siempre es importante tener el tapabocas. El tapabocas hay que usarlo bien. No es que media nariz por fuera, media boca por fuera, el tapabocas como, pues, como un adorno o muy holgado tampoco. Entonces, es importante tener ciertos parámetros para saber cómo usarlo, que es lavarse las manos antes de colocarlo, que cubra completamente la nariz y la barbilla, ¿sí? Que ajuste bien a los lados de la cara, pues que ajuste y usarlo en todo momento en público. Como les digo, el tapabocas no es para usarlo ni en la frente ni en la barbilla y, y hay que tocarlo lo menos posible. ¿Cómo se retira el tapabocas? Pues hay que tocarlo lo menos posible en la parte central, siempre usarlo, manipularlo de los cauchitos y es importante lavarse las manos después de quitárselo. Cuando son tapabocas reutilizables de tela, es importante que la gente los lave todos los días. No es que pasó 8 días con el tapabocas y cada sábado lo limpia, porque se está contaminando no solo a sí mismo, sino está haciendo de ese tapabocas un foco de infección. Es importante recordarles a todo el personal de la clínica que por ser personal de la salud, en caso de requerir la atención por parte de médica para la realización de la prueba o porque están sintomáticos, es importante que lo reporten como un accidente de trabajo. Entonces, siempre hay que informar al jefe inmediato o a la parte de seguridad y salud en el trabajo, reportarlo a la línea efectiva. Con ese código de erradicación o de reporte se da una atención médica en urgencias y con esto ya se toma la muestra y se comienza el proceso. Como hay que recordar que no solamente existe el COVID, sino existen otro mundo de infecciones y el riesgo biológico es uno de los principales riesgos de la clínica, pues aprovecho para recordarles que siempre que se necesite tomar pruebas serológicas, pues en algunos casos se requiere consentimiento. Y finalmente, ya cuando tengamos el reporte de parte del área de salud ocupacional o de seguridad y salud del trabajo, se valida esto y se diligencia el FURAT, que es el de reporte de accidentes de trabajo, y se investiga cada caso. Hay mucha duda, se ha generado mucha duda acerca de cómo se están manejando o qué se hace cuando alguien sale positivo, con un trabajador de la clínica sale positivo. Entonces, cuando la persona sale positivo, nos notifican al área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros nos comunicamos con esa persona y miramos las circunstancias diferentes, o sea, en los diferentes momentos en los que estuvo en la clínica y con quién estuvo. Entonces, qué hizo turno, qué comió, qué almorzó, qué tomó onces, bueno, todo en la parte social, no solamente la parte de atención. De ahí se identifican unos contactos. Esos contactos se clasifican si son estrechos o si no son estrechos. A los contactos estrechos se les hace una llamada y se les informa que deben asistir a la clínica para la toma de la muestra. Es muy importante que sea muy veraz la información porque así es como podemos identificar posibles brotes o posibles momentos que no estuvieron protegidas las personas y hubo una infección. Después de esa notificación de los casos estrechos que se envían a urgencias para la atención, entonces
nosotros recibimos el resultado de las pruebas y los informamos. Obviamente, las pruebas que salen positivas son como las que primero se informan por la importancia que tiene y después se informan las negativas. Y el grupo de seguridad y salud en el trabajo con unas jefes de enfermería está haciendo un seguimiento por 14 días, pero del contacto. No es que si hoy me llamaron, me van a seguir llamando 14 días. Si yo tuve el contacto desde el 1 de junio, entonces ya hoy 18, pues ya no van 14 días, ¿cierto? Ya pasó, entonces ya no me van a hacer ese mismo seguimiento que si el contacto fue ayer y de ayer comienzan a contarse los 14 días. Entonces es importante tener eso para saber que no me van a llamar los 14 días completos en muchos de los casos, sino que se van a hacer según se cumplan los 14 días. Eso era lo que les quería contar.